a, a ver, ahora vamos a pasar a la neurohipófisis, ¿ya? A la neurohipófisis. Ahorita expone el grupo que tiene alteraciones del sodio, ¿no es cierto? Ese es el tema. Bueno, en neurohipófisis hay que recordar que la neurohipófisis secreta dos hormonas básicamente, la ADH y la oxitocina. La oxitocina no vamos a tratarla, no hay cuadro clínico, o sea, no hay una enfermedad por deficiencia o exceso de oxitocina, por tanto solo vamos a tratar a la ADH. La ADH o vasopresina, ¿no? Como ustedes saben por fisiología, en realidad se sintetiza a nivel hipotalámico acá arriba, ¿cierto? En los núcleos supraópticos y paraventriculares, ¿no? Y estos a través de axones, ¿no? Se llevan hacia la neurohipófisis, donde se almacenan y se secretan al torrente sanguíneo, ¿no? Es una interrelación neurológica endocrina o neuroendocrina, ¿no? De la ADH. Este dato es importante porque vamos a ver que el control de la ADH está dado básicamente a nivel hipotalámico. En el hipotálamo existen osmorreceptores que van a controlar básicamente la osmolaridad sanguínea y de acuerdo a esa van a producir ADH o van a inhibir la producción de ADH, ¿no? Hay que recordar el lóbulo anterior con las hormonas que hemos hecho ya, todos los tumores que hemos desarrollado, tumor de acromegalia, que produce acromegalia, Cushing, tirotropinomas, ¿no? Prolactinomas. El último tema de apoplejía ha sido tumores, pero que causan necrosis, ¿no es cierto? O hemorragia en la hipófisis. Y ahora vamos a ver, les decía, los trastornos de la ADH, ¿no? En endocrinología siempre les recomiendo aprender bien la fisiología y la fisiopatología se va a deducir de la fisiología, ¿ya? Entonces, la secreción de ADH, que como hemos visto es hipotalámica, está controlada por osmorreceptores, ¿no? Que están a nivel hipotalámico, o sea, receptores que controlan la osmolaridad, ¿no? Y apenas la osmolaridad sube, ¿ya? Sube, se dice que a partir de 282 miliosmoles, si está más de 282 miliosmoles, entonces se estimula la ADH, ¿ya? Se estimula. También está controlada por la presión arterial, ¿no? La disminución de la presión arterial también estimula la ADH, ¿no? Existen vasoreceptores, como ustedes saben, en las arterias carótidas, ¿no? Que están controlando la presión. Entonces hay dos estímulos, ¿no? La osmolaridad elevada y la baja de la presión arterial. Doctor, disculpe, no Sí. se ve sus diapos, doctor. Ah, perdón. Gracias. Es que no puse presentar, perdón. Gracias, deben avisarme siempre. Acá está. Ya. Entonces, ahí está, ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que hemos dicho es que la ADH, acá está, se controla, ¿no? Por los osmorreceptores hipotalámicos y por los vasoreceptores de las carótidas. Las bajas de presión arterial estimulan a la ADH y la subida de la osmolaridad, ¿no? Estimula la ADH. ¿Cuándo subimos osmolaridad? Cuando perdemos líquidos, ¿no? Perdemos líquidos, por ejemplo, ustedes, entonces, se van a jugar su partido de fútbol o de vóley, ¿no? O un deporte, pierden líquidos y sube la osmolaridad, ¿no? Sube, porque pierden líquidos, ¿no? Entonces, eso estimula la ADH, hormona antidiurética. ¿Y cómo funciona la hormona antidiurética? Acá está, ¿no? Acá está la neurohipófisis, acá está la ADH, ¿no? Y entonces lo que hace la hormona básicamente es retener agua, ¿no? Agua. Como han perdido agua como les daba el ejemplo del deporte, ¿no? La sudoración, etcétera, entonces el organismo encuentra que la osmolaridad aumenta, ¿no? Y encuentra que el volumen en general baja un poquito, ¿no es cierto? Entonces se estimula la ADH y la ADH lo que hace es retener básicamente agua. ¿Ese es, no? Y lo hace a través de unos receptores, ¿no? Lo hace a través de unos receptores que son lo que se llaman las acuapurinas. Esta función es renal, o sea, esta acción la hace sobre el túbulo contorneado distal, ¿no? Y a ese nivel retiene el agua,
¿no? Retiene el agua. Esto debía estar acá en realidad, ¿no es cierto? Controla, acá está, ¿no? Controla la orina, ¿cierto? Entonces, obviamente, como eso les decía, si no hay ADH, ¿no? No va a haber reabsorción, va a haber un montón de orina, ¿no es cierto? Diabetes insípida, ¿no? La acción del ADH a este nivel, al nivel del túbulo contorneado distal, lo hace acá. Este es el túbulo contorneado distal y existe, acá está el receptor de la ADH o de la vasopresina. Acá tiene un receptor en las células del túbulo contorneado. ¿No? Se estimula la proteína G, bueno, se activa el receptor, ¿no es cierto?, a través de estos mecanismos, proteína G, el AMP cíclico pasa a ATP, perdón, el ATP a AMP cíclico, ¿no? Y hace que unas moléculas que están acá adentro, que se llaman las AQP, que no son arequipas, sino son aquapurinas, ¿no? Se coloquen en la membrana. Y esto permite que el agua que está pasando por el túbulo contorneado se reabsorba, ¿no? Esta es la función que tiene, ¿no? Retiene agua, ¿no? Necesitamos agua, la ADH se estimula y retiene agua, ¿no? Acá está nuevamente, ¿no? Mecanismo, o sea, más ADH, más retención de agua, ¿no? ¿Quién estimula esto? La hiperosmolaridad, ¿no? Estos puntitos, esta comita significa que está hiperosmolar, ¿no? Entonces, se activa la ADH y la ADH retiene agua. ¿Para qué? Para que tengamos una concentración adecuada acá, ¿no? Bueno, hay dos enfermedades en la alteración de la ADH, ¿no? Una es la deficiencia de ADH y otra es el exceso de ADH, ¿no? Exceso. Cuando es deficiencia se llama diabetes insípida, ¿no? Y cuando hay exceso se llama síndrome de secreción inapropiada excesiva, quiere decir, ¿no? Debería decir excesiva, ¿no? Para no confundir, pero no sé, creo que han hecho esto para confundir a los alumnos. Secreción inapropiada de ADH. Bueno, el término se llama inapropiada porque a pesar que no hay mecanismos estimulantes, o sea, no hay hiperosmolaridad, porque la hiperosmolaridad es la que causa incremento de ADH, no existe ese mecanismo y inapropiadamente la ADH se secreta en exceso, ¿no? Exceso de ADH. Diabetes insípida, sí, son los temas que vamos a ver ahora. Vemos rápidamente la fisiopatología, ¿no? Entonces, si no hay ADH, acá está, por eso está una X grande acá. Cuando les digo que utilicen gráficos, es así, gráficos, ¿no es cierto? Cuando hagan sus exposiciones, ¿no? Entonces, cuando no hay ADH, ¿no? Obviamente no va a haber estímulo sobre este receptor, ¿no es cierto? Por tanto, las aquapurinas no van a funcionar a nivel del túbulo contorneado. Por tanto, el agua no va a retornar a los capilares, esta es la sangre, ¿cierto? No retorna, ¿no? Por tanto, el agua se va, ¿no? Se va a la, se va al, en realidad, el gráfico de debería estar acá, ¿no es cierto? Vamos a pegarlo, copiar, acá, ¿no? Entonces comienza a haber pues un aumento de ¿no? Aumenta ¿no? Por eso se llama diabetes insípida. ¿Por qué lleva este nombre? Porque la primera diabetes que se detectó fue la diabetes mellitus, que ya hemos hecho, ¿no es cierto? En la primera unidad, diabetes mellitus. Y recuerden que en la diabetes mellitus había poliuria, ¿no es cierto? Poliuria, ¿ya? Diabetes es un término, no recuerdo su origen exacto, griego creo, bueno, que denota aumento de la orina, ¿no? Entonces, cuando se estudió esta enfermedad, cuando un paciente orinaba mucho, pensaban que era diabetes mellitus, ¿no es cierto? Porque la detectaron, ¿por qué era diabetes mellitus? Porque orinaba mucho y además la orina era miel, como miren, mellitus, ¿no? Entonces, cuando probablemente hubo otro paciente que tenía también así poliuria, ¿no es cierto? Dijeron, tiene diabetes mellitus, ¿no? Pero ¿cómo hacían el diagnóstico? Bueno, no había laboratorio, probablemente, ¿no? No sé si al paciente o seguramente al alumno, ¿no? Al interno, le decían, a ver, prueba la orina, ¿no? Si es dulce, era mellitus. Pero encontraron que esta poliuria, bueno, lo que digo es imaginario por si acaso, ¿eh? Probablemente, digo. Probablemente había pacientes que tenían poliuria, ¿no? Pero la orina no era dulce, entonces por eso le pusieron insípida,
¿no? O sea, por eso son cuadros clínicos con poliuria, pero la orina no es dulce, es insípida. Y además ni siquiera es salada, es porque acá el sodio se diluye, ¿no es cierto? Y el sodio también es bajo, entonces la cantidad de sodio disminuye, ¿no? Este es diabetes insípida, ¿no? Básicamente. Entonces ya se imaginarán ustedes que cualquier cosa acá que cause un tumor, etcétera, ¿no? Que esté acá arriba, ¿no? Va a causar alteración del ADH, ¿no? Y va a provocar esta enfermedad diabetes insípida. De hecho, que cuando vimos tumores en general, dijimos que una manifestación de los tumores, imagínense un tumor acá que está bloqueando esto, ¿no? O que está destruyendo estas células, puede producir diabetes insípida, ¿no? ¿Cómo estará el sodio acá? ¿No? ¿Cómo estará el sodio? Entonces, el agua no se retiene, por eso acá se retiene muy poquito, ¿no es cierto? La mayor parte se va a la orina. Por tanto, ¿cómo será el sodio? Obvio, ¿no? Baja el volumen primero, porque ¿no? está retornando poquita agua, y el sodio se concentrará más, ¿no? Se eleva el sodio. Por eso es que el capítulo que van a hacer sus compañeros es trastornos del sodio, porque tienen que ver mucho con estas enfermedades. Entonces, el sodio se sube, ¿no es cierto? Pero existen otros mecanismos, ¿no? Otros mecanismos, ¿no? La sed, por ejemplo. Recuerden que cuando sube el sodio, aumenta la osmolaridad y se debería, ¿no? Se debería estimular al ADH, pero no hay pues ADH, ¿no es cierto? Pero hay otros mecanismos. Este sodio también estimula, también a nivel hipotalámico en otros centros, en los centros de la sed, estimula la sed. Entonces, ¿el paciente qué hace? Toma bastante agua, ¿no es cierto? Le da sed. Por eso que hay poliuria y polidipsia, ¿no? Orina mucho, le da sed. Y esa sed hace que el paciente tome bastante agua y se diluye el sodio. O sea, generalmente el sodio en la diabetes insípida está normal, por la sed que está compensando. Ahora, si no tomara líquidos, ¿no? Si no, eso es importante para una prueba que va a haber, vamos a ver, la prueba de la restricción hídrica, ¿no? Si no toma líquidos, obviamente el sodio se va a subir, ¿cierto? ¿Qué pasa en el CIAT? En el CIAT pasa exactamente lo contrario, lo contrario, ¿no? Entonces en el CIAT hay una secreción elevada de ADH, hemos dicho, ¿no es cierto? Elevada. Por tanto, ¿qué va a pasar en el túbulo contorneado? ¿No? El agua, ¿no? Se va a través de las acuapurinas, se va a reabsorber en mayor cantidad, ¿no es cierto? Entonces esto provocaría pues una disminución de la cantidad de orina para empezar, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que eso se va a compensar después. Entonces lo primero que hay es que se reabsorbe un montón de agua, ¿no? Esta agua disminuida aumenta el volumen vascular, ¿no es cierto? Aumenta, o sea, pero obviamente esto no, debería provocar edemas, pero esto tiene mecanismos compensatorios. Este efecto de que aumenta el volumen va a tener el efecto de que baje el sodio, aumente el agua y baje el sodio, obvio, ¿no es cierto? Entonces tenemos pues acá hiponatremia, ¿no es cierto? Hiponatremia, por eso que sus compañeros van a hablar de hipernatremia y de hiponatremia. Este aumento de volumen vascular, ¿no? Va a actuar sobre otro sistema. Si ustedes recuerdan, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema se activa cuando baja el volumen vascular, ¿no? Es un sistema que está hecho para defendernos de la hipovolemia, deshidratación, sangrado, etcétera, ¿no es cierto? Cuando está bajo el volumen, se estimula el sistema renina-angiotensina. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina? Hace que de la sangre, hace que de la orina del túbulo retorne sodio y agua. Eso es lo que hace normalmente. Pero acá, como ven, está inhibido. ¿Por qué está inhibido? Porque acá no está disminuido el volumen, está aumentado. El volumen vascular está aumentado, ¿no? Por tanto, este aumento va a inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo inhibe, ¿no? Y recuerden, ¿qué hacía el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Retenía sodio, ¿no es cierto? O sea, el sodio lo trae del túbulo hacia la sangre, pero está inhibido, por tanto, ese mecanismo no funciona, ¿no? Por tanto, bota agua, acá está, el agua que estaba en exceso lo bota, o sea, al no haber estimulación lo bota, y también bota sodio, ¿no? Bota sodio también, ¿no? Entonces el sodio en la orina está aumentado y la hiponatremia se agrava, ¿no? Se agrava. Por eso la principal manifestación del CIAT es la hiponatremia, sodio bajo, por los mecanismos que estamos explicando. Muy bien, dicho esto, ¿ah? Bueno, yo después voy a desarrollar ya las causas de diabetes insípida, etcétera. Dicho esto, le paso la exposición al grupo, ¿no? El grupo está ahí.
Sí, doctor. Ok, por favor, yo dejo de presentar, ¿ya? Y pongan sus diapositivas, por favor. Están llegando muy tarde, grupos, ¿no? Les voy a poner tarde a los que están. El problema es que interrumpen, ¿no? Sí se visualiza, doctor, correctamente, ¿verdad? Sí, sí, ahí están sus diapositivas. Muy bien, pueden empezar. Bien, yo voy a empezar. Vamos a hablar esta vez sobre los desórdenes del sodio plasmático, algunas de sus causas, consecuencias y correcciones. Bien, para empezar, como sabemos, no tenemos que tener algunos conceptos bien claros para entender todo este tema, como la tonicidad, que va a ser, ¿no?, el efecto del plasma en las células, y se va a decir que es hipotónico a las células que van a estar hinchadas, hipertónico cuando las células van a estar encogidas, ¿no? Esto se va a deber a, como bien ya sabemos, por el movimiento, en este caso, del plasma en las células, ¿no? Por un efecto de gradiente, ¿no? Sabemos que el plasma se va a mover, bueno, en este caso el agua va a moverse buscando un equilibrio según la cantidad de gradiente, ¿no? Ahora, la hipernatremia siempre va a indicar hipertonicidad, ¿no? Porque, bueno, en la hipernatremia, este exceso de sodio va a jalar agua, ¿no? Y va a ser hipertónico. Y la hiponatremia va a indicar hipotonicidad, con algunas excepciones como la hiponatremia hiperglucémica o la pseudohiponatremia, claro, porque en la hiperglucémica va a existir, ¿no?, esta cantidad elevada de glucosa que también, como sabemos, va a ser un soluto que va a jalar agua. Entonces, por ahí que puede hacer algunas excepciones. Ahora, ¿por qué es que el agua puede difundir fácilmente entre las membranas de afuera para adentro, intracelular o extracelular? Gracias a que existen las acuaporinas, ¿no? Como iba explicando el doctor. Aparte de las acuaporinas, vamos a tener otro tipo de mecanismos por el cual estos electrolitos salen y transfunden, como es la bomba sodio-potasio, que, bueno, sabemos que existe esta bomba que va a utilizar en este caso energía activa y bueno, va a intercambiar, ¿no?, el potasio por el sodio, tres sodios en este caso que salgan, van a ingresar dos potasios. Eh, bueno, en base a que en sí las concentraciones están fluyendo de exterior a interior constantemente, es que, bueno, se llega a considerar que, bueno, en la revista dice que todo llega a ser como una gran tina, ¿no? Y en base a esto se plantea la fórmula que vendría a ser que el sodio en plasma y del agua va a ser igual a 1,11 por el sodio y el potasio sobre el agua corporal, ¿no? Unos 25,6. Ahora, una gran cantidad sustancial de sodio se une a grandes macromoléculas polianónicos que van a ser llamados los proteoglicanos. Como sabemos, estos proteoglicanos van a ser parte del cartílago, de la piel, del hueso. O se sabe que al menos en el cartílago la cantidad de sodio es casi el doble que el del plasma. Bueno, como sabemos, la fuerza osmótica que va a generar el sodio va a hacer que haya como una atracción hacia el agua, ¿no? En estos tejidos, lo que le va a dar una gran característica que va a ser la resistencia, ¿no? Le va a dar la capacidad de aguantar mayores presiones a estos tejidos. Y gracias a esto es que se plantea, ¿no?, si existe reservas de sodio en estos tejidos, como el cartílago, la piel. Y bueno, se sigue investigando, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si es que hay reservas, ya que, bueno, se investigó también en base a que cómo es posible que hay personas
que consumen una dieta elevada en sodio y no haya una, una diferencia en la cantidad plasmática de sodio. Se cree que puede que se estén reservando en estos tejidos, ¿no? Ahora, como les decía, la gran importancia de que, bueno, el sodio a la hora de jalar agua ayuda a que haya una mayor resistencia de estos tejidos, ¿no? Que se puede generar hasta 20 veces soportar las presiones que soporta normalmente. Y bueno, algunos experimentos en ratas han demostrado que la hiponatremia crónica es una causa más potente de osteopenia que la misma deficiencia de vitamina D. Ahora, bueno, en la concentración de sodio en plasma, tenemos acá ya la ecuación simplificada, ¿no? De Edelman, que va a ser el sodio plasmático, va a ser igual a los electrolitos sodio y potasio totales del cuerpo sobre el total de agua. Bueno, para poder comprender los cambios de concentración del sodio plasmático deben considerarse la tonicidad general de todo el cuerpo, ¿no? Como indica la fórmula, y esto involucra la dieta que consumimos, cuánta cantidad de sodio en este caso, los líquidos intravenosos, los líquidos gastrointestinales, el sudor y la orina, y la cantidad en este caso de agua también, ¿no? Como podemos ver el balance hídrico, cuánto perdemos y cuánto ganamos, de esto va a depender mucho. Por eso es que es muy importante el papel acá de la sed, de orinar y de todo eso, ¿no? Y de perder los líquidos, sobre todo. La excreción en este caso, de orina hipotónica va a aumentar las concentraciones de sodio plasmático. Claro, en este caso, una orina que esté bajo de solutos va a aumentar, ¿no? La cantidad del sodio plasmático. Y va a pasar lo inverso también, ¿no? Una orina que esté bien cargada o de bastantes solutos, que sea hipertónica, va a disminuir el sodio plasmático. Ahora, una orina en este caso isosmolar que contiene principalmente urea, bueno, va a generar, se cree que va a generar hipernatremia. Y bueno, concentración de electrolitos de sodio y potasio de la orina va a generar un cambio, ¿no? Más no en su osmolalidad, que diga, como la urea y la glucosa. Ahora, va a haber un papel importante también del cerebro en este caso, ¿no? De las neuronas. En este gráfico podemos ver un vasito, la arteria, un capilar cerebral, y bueno, este está recubierto de astrocitos y pericitos, ¿no? Antes de que llegue la nutrición, por decirlo así, a la neurona de manera directa. Tiene que pasar por estos astrocitos. Bueno, se cree que los tejidos en todo el cuerpo, en sí todos los vasos, llegan a tener un paso sustancial, ¿no? Del agua y del sodio hacia las células. Pero en este caso, en las neuronas, tiene que pasar todavía por los astrocitos, que van a tener esta especie de pies que van a contener a los receptores, ¿no? O canales, mejor dicho, de acuaporina 4, que van a dejar el pase al agua. Eh, Va a haber una pequeña diferencia nada más que se va a crear por la albúmina, ¿no? Y, y bueno, lo que va a permitir la función de estos astrocitos va a ser en sí forrar, ¿no? A los capilares para que no haya un paso directo del sodio así de fácil. Y es por eso que cuando existe un trastorno del sodio va a haber un movimiento del agua fácil de este. Y bueno, como sabemos, bueno, sabemos que el cráneo simplemente es limitado. Los cambios o los trastornos de sodio que pasen a este nivel van a generar algunas complicaciones clínicas. Ahora, ¿cómo es que se regula la concentración plasmática de sodio? Bueno, principalmente se va a dar en el hipotálamo. En el hipotálamo vamos a contener estos osmoreceptores
que van a ser partes del subtipo, ¿no? De la familia TRPV1 y TRPV4. Estos receptores son partícipes del dolor también y de algunas otras sensaciones que se han estado investigando, así como el de comer ajíes. Estos osmoreceptores van a ser sensibles al sodio plasmático en este caso, ¿no? Y se cree que si, por ejemplo, en el caso de la hiponatremia, si disminuye el sodio plasmático en menos de 135 milimoles, se van a estimular estos receptores que van a estar a nivel encima del núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Van a mandar órdenes a la neurohipófisis de que genere en este caso el ADH, ¿no? Y bueno, en ausencia de la vasopresina o ADH, la osmolaridad urinaria va a disminuir hasta 50 miliosmoles por kilogramo y 900 miliosmoles diarios. Una concentración de soluto urinario de 50 miliosmoles por litro produce 18 litros de orina, o más o menos 750 mililitros por hora. Como podemos ver al lado derecho, en el cuadrito, la regulación de la osmolalidad, ¿no? Si el sodio plasmático, en este caso la osmolalidad sube, se va a estimular el hipotálamo, a manera de resumen. Este va a mandar señales a la hipófisis posterior y va a aumentar la cantidad de ADH que va a llegar hasta el riñón y va a disminuir en este caso la eliminación de agua y de esta manera va a disminuir la osmolaridad. En este caso, si disminuye la osmolaridad, el sodio plasmático, va a pasar lo mismo, va a mandar señales al hipotálamo, luego al hipófisis posterior, va a disminuir los niveles de vasopresina o lo va a inhibir y va a aumentar la cantidad de agua que se va a eliminar, ¿no? En los riñones que se van a excretar, a lo cual va a dar como una respuesta a un aumento de la osmolaridad. Ahora, una vez que, bueno, el ADH se haya secretado por la neurohipófisis, va a viajar, ¿no? Por medio de los vasos y, bueno, va a llegar hasta las partes vasolaterales de las células principales en el túbulo colector y va a encajar en unos receptores llamados B2. Bueno, una vez encajados, el ADH va a escindir a la proteína G, lo cual se va a separar de sus subunidades y por medio de un ATP va a haber la conversión del AMP cíclico y luego va a generar una reacción de proteína quinasa, ¿no? De fosforilaciones, haciendo que se creen, bueno, en este caso estos canales de acuaporina que se van a implantar en las membranas. Y estos canales de acuaporina 2 van a permitir el pase, ¿no? Del agua de la parte de la luz del túbulo colector hacia la célula y más adelante hacia el vaso, o sea, reabsorbiéndose. Bueno, cuando el nivel del sodio en plasma aumenta aproximadamente 145 milimoles por litro, los niveles de vasopresina van a aumentar, ¿no? Como para producir un aumento de la concentración, alrededor de 1200 miliosmoles por kilogramo. Entonces, de esta manera se absorbe el agua, ¿no? Ah, ahora, la presencia de una orina diluida cuando el sodio plasmático va a aumentar, va a indicar la deficiencia de la secreción, ¿no? Como en la diabetes insípida neurogénica, como podemos ver al lado derecho. Va a haber en este caso, no va a haber una buena señal, ¿no? Para que haya una secreción de, del ADH. Y o si es a este nivel neurogénico, o tal vez pueda haber una falla también en el mismo riñón, ¿no? Para responder al estímulo de la hormona, del ADH, como en la diabetes insípida nefrogénica. En este caso, estos pacientes no les va a causar una hipernatremia, ¿no? Porque va a existir el estímulo de la sed
y las personas van a ir tomando bastante agua y de esta manera van a ir compensando. A menos de que no beban el agua, ahí sí se generaría la hipernatremia. Ahora, la dilución máxima de la orina previene la hiponatremia, a menos de que la ingesta de agua sea mayor de 1 litro por hora, ¿no? En algunos casos se da esto en bebedores de cerveza o en personas que tienen problemas psiquiátricos, ¿no? Hay una enfermedad llamada la potomanía, que es beber excesivamente el agua, ¿no? Y bueno, la hiponatremia mediada por vasopresina también puede complicar la hipovolemia, ¿no? En estados que conducen edema, por ejemplo, como la citis, en la cirrosis o estos edemas en la insuficiencia cardíaca. Y también muchas causas de la hiponatremia, por ejemplo, existe la hipovolemia, medicamentos como diuréticos, ¿no? Deficiencia de cortisol, las náuseas, dolor, claro, las náuseas, dolor y todo esto es porque también aumentan, ¿no? El sistema renina angiotensina aldosterona al elevar también los, la adrenalina y algunos mineralocorticoides. Ya, eh, vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a ver, ¿no? Las concentraciones de sodio a nivel urinario y a nivel plasmático. Entonces, como bien ya habíamos mencionado, que en este caso vamos a tocar las patologías que va a ser el TIHAD y la hiponatremia hipovolémica, ¿no? Los cuales nos va a ayudar a distinguir bastante la concentración de sodio. Entonces, en el CIJAS vamos a ver que la excreción de sodio va a tratar de buscar, ¿no? El equilibrio a nivel del volumen extracelular. Pero como bien sabemos, a nivel de las pérdidas urinarias que van a ser hipertónicas, van a hacer de que la hiponatremia se exacerbe o que la hiponatremia presente una clínica mucho más este, relevante. Ahora, el CIJAD vamos a ver que no se debe de tratar en este caso con soluciones isotónicas, ¿no? En este caso vamos a tener a la solución salina al 0,9% o el uso del lactato Ringer. Entonces, el sodio que se le va a infundir nos va a ayudar a que se excrete en más volúmenes, la cantidad que nosotros le infundamos al paciente va a permitir de que el paciente solo elimine en pequeñas cantidades, lo cual nos va a hacer a que el paciente retenga agua y esto, ¿no? Al igual que va a reabsorber este agua a nivel plasmático y la orina aún va a seguir siendo concentrada. Ahora, esto vamos a encontrar en aquellos pacientes que van a tener, ¿no? Una hemorragia, que van a padecer una hemorragia subaracnoidea. Y en este caso, por ejemplo, se va a prescribir, ¿no? Una solución salina para tratar de mantener la perfusión cerebral. Pero vamos a ver que la vasopresina que van a secretar estos pacientes por la lesión que van a presentar va a seguir siendo inadecuada. Siguiente. Ya. Vamos a hablar algunos puntos acerca del CIJAD. Lo primero que vamos a ver es que no se va a eliminar el agua libre que vamos a tener, lo cual va a quedar a nivel plasmático, ¿no? Y lo característico es que este paciente va a tener orinas concentradas. Entonces, vamos a ver que va a haber una disminución a nivel de la osmolaridad plasmática y un incremento en la osmolaridad urinaria. Entonces, en los puntos claves vamos a ver que el CIJAD se va a caracterizarse por presentar una hiponatremia euvolémica, las orinas concentradas y una presión arterial normal. Euvolémica porque va a tener una presión arterial normal. Dentro de las causas destacables del CIJAD vamos a ver la presencia de TEC, infecciones, carcinoma pulmonar, sea de páncreas, vejiga, duodeno, próstata, y algo muy importante va a ser en aquellas patologías donde exista, ¿no? La secreción incrementada de la interleucina 6. Se dice que esta interleucina 6 va a tener o va a ser un factor estimulante para la producción de ADH y el consumo, ¿no? De algunos fármacos. Dentro de la clínica vamos a ver que va a existir, ¿no? Un aumento de agua más de lo que necesitamos, o sea, un consumo excesivo de agua con una osmolaridad plasmática disminuida, entonces por lo tanto hay caída del sodio, produciendo así una hiponatremia. Y lo más, podríamos decir, lo más consecuente que va a producir es un edema cerebral,
en relación, ¿no?, con la velocidad con la cual se va a instalar la hiponatremia en estos pacientes. Siguiente. Ya. En este cuadrito vamos a ver el resumen en sí de la hiponatremia, ¿no? Vamos a saber que las concentraciones de sodio plasmático los vamos a encontrar dentro de los valores normales de 145 a 135. Entonces, menor de 135 estaríamos hablando de un proceso de hiponatremia. Entonces, para lo cual nosotros vamos a medir la osmolaridad plasmática y en este caso, hablando del CIHAT, vamos a ver que se va a caracterizarse por una osmolaridad plasmática disminuida, también denominado un estado hiposmolar. Al tener un estado hiposmolar, nosotros vamos a determinar la osmolaridad urinaria. Cuando la osmolaridad urinaria va a estar incrementado, en este caso, para poder diferenciar debemos de estimular, ¿no?, o tratar de buscar el volumen extracelular, lo cual nos va a ayudar a determinar. Entonces vamos a tener hiponatremias que van a presentar, ¿no?, volumen extracelular incrementado y se le va a determinar, ¿no?, una hiponatremia hipervolémica. En este caso vamos a encontrar pacientes con una insuficiencia cardíaca, cirrosis y el síndrome nefrótico, incluso la insuficiencia renal. Y lo que vamos a ver es en un volumen extracelular normal con una presión arterial normal, sería una hiponatremia normovolémica, donde nosotros vamos a encontrar al CIHAT, ¿no?, donde vamos a ver, en este caso puede haber pacientes por el consumo de fármacos, patologías pulmonares o neurológicos. Y al igual que el volumen extracelular, o sea, va a haber pérdidas a nivel extracelular, ya sea por vómitos, diarreas, infecciones, el uso de diuréticos también va a hacer de que se produzca, ¿no?, una eliminación excesiva y va a disminuir la presión arterial. Siguiente. Ya, vamos a tener causas, ¿no?, de los cambios rápidos en la concentración plasmática de sodio. Los cambios rápidos en la concentración plasmática de sodio se va a deberse a la pérdida. Se dice, ¿no?, en el artículo nos va a mencionar que tanto una pérdida o la ganancia aproximadamente de 3 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal va a cambiar la concentración de sodio plasmático en aproximadamente 1 milimol por litro. Entonces, supongamos que tenemos un paciente, ¿no?, ya sea de 50, en este caso 50 kilos, entonces por kilo deberíamos tomarle, ¿no?, 3 mililitros de agua. Multiplicamos y sería 150. Y en este caso, por 50, atrás, por favor. Bueno, bien les decía sobre el ejemplo, ¿no? Vamos a tener un paciente que pesa 50 kilos, entonces nosotros le vamos a multiplicar por 3 porque es ya sea en ganancias o en pérdidas extremas, lo cual va a cambiar, ¿no?, la concentración de sodio y va a depender mucho el peso del paciente. Ahora, las concentraciones de sodio plasmático va a disminuir de acuerdo al consumo de agua. Nosotros lo que van a consumir, bueno, valga la redundancia en el caso de los pacientes, y en este caso vamos a tener una orina diluida. Al máximo podría ser en 3 puntos muy importantes: que el paciente tenga una diabetes insípida no tratada, una recuperación espontánea de hiponatremia o una administración de un antagonista de vasopresina, cual usamos en una diabetes insípida. Esto va a hacer de que se aumenten, ¿no?, las concentraciones de sodio aproximadamente 2,5 milimol por litro por hora. Entonces, en ausencia de pérdidas urinarias de agua, vamos a ver que 1 mililitro de solución salina al 3%, que va a ser una solución hipertónica, por kilogramo de peso corporal va a aumentar la concentración plasmática de sodio aproximadamente 1 milimol por litro. Y más adelante lo vamos a ver, ¿no?, el uso de la solución hipertónica. Siguiente. Ahora, las concentraciones anormales del sodio en el plasma nos va a dar consecuencias desde muy leves hasta muy severas. En este caso, bien lo habíamos mencionado, que la hipotonicidad se va a caracterizarse porque va a romper las membranas celulares y la hipertonicidad va a dañar la estructura de la célula como el citoesqueleto, la ruptura del ADN, haciendo de que estos procesos lleven a una apoptosis. Pero a nivel de nuestro organismo, algo muy importante va a ser la presencia de los osmolitos orgánicos,
los cuales van a ser pequeñas moléculas intracelulares, como por ejemplo encontramos al glutamato, la taurina y al mioinositol, lo cual las concentraciones que van a presentar estos osmolitos pueden variar en pequeñas, en mínimas cantidades sin que haya alteraciones, ¿no? A nivel de la función celular. Entonces, la función principal de estos osmolitos orgánicos va a ser la protección celular a nivel neuronal. Ahora, nos vamos a dividir en dos puntos, ¿no? En un punto de una hipotonicidad activa, la liberación de los osmolitos a través de la célula o también a través de los canales que va a ser sensible al volumen, va a haber que a nivel de estos osmolitos tenemos los transportadores, los cuales van a estar, ¿no? Como por ejemplo el transportador de la taurina TAUT y el transportador, ¿no? Del mioinositol SMI, los cuales en este caso de una hipotonicidad van a estar disminuidos, ya que van a salir hacia la concentración plasmática y a nivel celular van a estar disminuidos. En cambio, en una hipertonicidad, estos transportadores taurina T y el SMIT, que va a ser el mioinositol, van a estar en un aumento, ya que va a haber mayor concentración a nivel de la célula. Siguiente. Entonces, al haber alteraciones a nivel de los osmolitos, estas van a afectar a las células cuando ya haya un cambio, vamos a decir, incrementado a nivel de los osmolitos. Entonces, estos osmolitos nos van a dar las manifestaciones clínicas de la hiponatremia y la hipernatremia, lo cual principalmente van a afectar a nivel neurológico. Y los cambios rápidos en las concentraciones plasmáticas del sodio, ya sea en una hipernatremia o una hiponatremia, siempre van a causar patologías muy graves o incluso permanentes y por último llegando a la muerte, ¿no? Ahora, vamos a tener a nivel de la hipernatremia grave, menciona que en un tiempo ya sea de minutos, por ejemplo, en este caso sea la ingestión masiva, ¿no? De sal en aquellos pacientes que intentan cometer un suicidio, se va a producir una lesión vascular y el cerebro va a tratar de contraerse rápido, lo cual va a causar una hemorragia intracraneal. Ahora, en un inicio brusco de una hiponatremia, en este caso va a existir o existe un aumento de la presión intracraneal, lo cual va a alterar también el flujo cerebral y en ocasiones va a causar una hernia. Entonces, vamos a ver que lo muy importante son que los osmolitos cerebrales, al igual que nos permiten la supervivencia, el control de las funciones a nivel cerebral, también va a ayudar a que se produzcan, ¿no? Los síntomas neurológicos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Siguiente. Entonces, iniciando con la hiponatremia aguda, en este caso de la hiponatremia, los osmolitos como el glutamato, va a existir una liberación, lo cual es un neurotransmisor excitador. Entonces, va a aumentar la susceptibilidad a las convulsiones o de que tenga los síntomas de convulsiones. El agotamiento o la disminución de este neurotransmisor a nivel de las terminaciones nerviosas nos puede dar los síntomas neurológicos y la adaptación a una hiponatremia crónica. En este caso, menciona que una hiponatremia aguda va a ser menor de 48 horas y una hiponatremia crónica se denomina mayor de 48 horas. Y los cambios a nivel de los astrocitos, estos astrocitos se van encontrando a nivel de los capilares cerebrales, como en las neuronas, los cuales ya lo habían mencionado que va a existir acoporina. En este caso, la acoporina que se encuentra a nivel cerebral va a ser la acoporina 4, lo cual va a hacer que esté a nivel de la barrera hematoencefálica y permita que atraviesen el agua, ¿no? Permite que ingrese. Entonces, en caso de que se produzca una hipotonicidad, vamos a ver que los osmolitos van a pasar o van a transferirse de célula a célula, lo cual va a permitir de que las neuronas traten de mantener un equilibrio. Pero mientras esto, los osmolitos van a tratar de hincharse, ya que va a haber una disminución de estos osmolitos, ¿no? A nivel intracelular. Entonces, en un tiempo de 24 a 48 horas posterior a que se dé el daño, los astrocitos van a tratar de restaurarse o tratar de hacer de que se adecúen, ¿no? A este cambio de concentración. Ahora, el volumen que va a deberse, ¿no? A la pérdida de estos osmolitos orgánicos, lo cual va a hacer de que
sea más propenso a que se den lesiones, ¿no? Y al igual que va a haber con cambios por la concentración de sodio a nivel intracelular. Siguiente. Ya. Entonces, vamos a ver las reacciones de la hiponatremia. Vamos a ver que la hiponatremia va a ser un proceso hipertónico para los astrocitos. Entonces, estos astrocitos van a desencadenar o va a ser desencadenado por los osmolitos, como por ejemplo el proceso de la apoptosis, la ruptura de la barrera hematoencefálica y finalmente va a producir una desmielinización del cerebro. Entonces, algo importante va a ser los osmolitos como la taurina y el mioinositol. Esos osmolitos orgánicos va a hacer que permita la adaptación, ¿no? Ya sea en un proceso de hiponatremia o hipernatremia, lo cual nos va a proteger, ¿no? Contra la lesión oxidativa. Ahora, en una hipernatremia crónica, vamos a ver que al igual que la hiponatremia crónica, nos van a causar encefalopatía reversible y en casos, de acuerdo al tiempo de la alteración, ¿no? Y en los lactantes, vamos a ver que estos osmolitos orgánicos va a permitir de que exista una adaptación, ya sea en una forma aguda o en una forma crónica. Entonces, la rehidratación que nos va a dar por una corrección rápida, en este caso de una hipernatremia crónica o una hiponatremia aguda, va a producir convulsiones y en el caso de los lactantes vamos a observar una fontanela abultada, ¿no? Lo cual nos va a indicar que hay un proceso de un edema cerebral. Siguiente. Las correcciones de una concentración anormal de sodio en plasma, en aquí vamos a tomar en cuenta el tipo de intervención que vamos a realizar. Las intervenciones agresivas lo vamos a dar en aquellos casos donde se encuentre, ¿no? La concentración de sodio en plasma, ya sea que haya disminuido o haya incrementado, solo en ocasiones de que sea rápidamente, entonces nosotros necesitamos actuar también rápidamente para tratar de buscar el equilibrio y la concentración de sodio. Vamos a ver que en el artículo Se fue el que estaba proyectando, creo. sí, Muy bien. Por la hora lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Continuamos el viernes, por favor, ¿ya? Les estoy pasando un pasito para entrega hasta las 12, ¿ya? Un pasito de los dos seminarios, ¿ya? De los dos seminarios. Entonces, preguntas ya el día viernes. Terminas y revisamos las preguntas, ¿ya? Ok, muchas gracias, buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.